Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Vamos a orar en esta mañana, vamos a entrar a nuestro estudio. Continuamos aquí en la primera epístola a los Corintios y llegamos a un tema que el apóstol Pablo enfrenta, muy delicado en realidad, ya que había escuchado él que había fornicación entre en medio de ellos y los corrige, ¿verdad? Hay unas correcciones que va a hacer en la iglesia y todo esto en realidad está en contorno de el mensaje principal, el propósito principal de esta epístola, que es las divisiones que había en la iglesia, ¿verdad? Ah, gracias por acompañarnos. Y vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos, Señor. En tus manos nos depositamos, Padre. Sé tú guiándonos, bendito Dios. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres quien nos ha perdonado, Señor. Tú eres el que ha extendido misericordia y gracia a nuestras vidas. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte las gracias? ¿Cómo no darte la gloria y la honra a ti, Señor? Ya que nos has dado, Señor, una salvación gloriosa que no merecemos, bendito Dios. Bueno, al menos yo reconozco la maldad de mi vida y sé todas las iniquidades y mis transgresiones que he hecho delante de tus ojos. Y en realidad, Señor, yo no soy merecedor de que tú hubieras dado a tu Hijo para que nos perdonara, para que nos diera la esperanza de la vida eterna, Señor, para que nos redimiera de la esclavitud, del pecado y de la muerte, a la cual, Señor, quedamos sujetos y esclavos en Adán. Gracias, gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa de lo que tenemos en Cristo, de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Reconocemos esa verdad absoluta y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, ministra nuestras vidas, ministra nuestras almas en esa esperanza gloriosa, Señor, de lo que tenemos en la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Sé con nosotros, bendito Dios, guíanos. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que me ayudes, me guardes, que no pase que no me equivoque, Señor, acá en el estudio. Y que todo, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, nuevamente, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Josefa Reyes, buenos días, bendiciones. Gusto de saludarle. Vamos a continuar aquí en el estudio, ¿verdad? Vamos en el capítulo 5. Ayer tuve un problemita acá técnico que estaba compartiendo y no tenía audio en el sistema y bueno, gracias a Dios que ya le encontré ese problema y gracias a los hermanos que me estaban avisando ahí en los comentarios. Bendiciones, buenos días, Josefa. Vamos a entrar al estudio y Primera de Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo en el capítulo 4, ¿saben qué? Me voy a ir bien rapidito porque recuerdo que iba a hacer un énfasis porque me equivoqué también anduve buscando la definición de insensato y nada más recolecté la mitad de la descripción o del significado de esa palabra y dije otra cosa que era todo lo contrario. Para eso tengo aquí, a ver, vamos a ir acá, ahí vengo, acá. Corintios capítulo 4. Para eso vamos a ir a esta parte
es la Biblia en diferentes versiones. Está la Reina Valera de 1960, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, King James. El versículo era el versículo 10. En la Reina Valera dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Está haciendo un contraste, está siendo un poco sarcástico, pero creo que la traducción no sería la correcta, no es insensatos, sino más bien como la dice aquí la Biblia de las Américas y estas otras, ¿verdad? Va con ese sentido. En la Biblia de las Américas dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, más vosotros prudentes. Acá en la otra versión, ¿cuál es? Nueva Versión Internacional, y la que sigue es Dios habla hoy. En la Nueva Versión Internacional dice, por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son inteligentes. Esta otra traducción, nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes gracias a Cristo pasan por inteligentes. Habla en ese sentido, no habla de insensatos, porque la insensatez habla de necedad, pero en un sentido de simplemente Él les está dando a ellos una posición más alta que a Él mismo, ¿verdad? Es en ese sentido. Bueno, creo que esa era, me equivoqué ayer, en que agarré la mitad nada más de la información de esa descripción del significado de ya hasta se me fue de vuelta el significado de esa palabra de insensatos, pero bueno, va con ese sentido, que él se da por descalificado, ellos se dan por necios. Y en la palabra, en su palabra original, vamos a ver dónde estamos. Miren, en la palabra original que usa ahí de necio tiene varias aplicaciones. Dice, nosotros somos a mí insensatos, ¿verdad? Esa palabra insensatos, hay varias palabras que la traducen como insensatos, pero son diferentes en su idioma original. Aquí esa palabra en ese específico versículo es moros, con un acento en la O segunda, moros. Y es el sentido primario es aburrido o necio, ¿sí? Insensato, en el sentido moral, es cabeciduro, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Y más que nada es como lo necio y lo ignorante, ¿verdad? O sea, que lleva el énfasis, como la necedad, absurdo e ignorante. Creo que la interpretación sería cualquier otra de esas palabras y no la de insensatos, porque la palabra insensatos en el español es un poquito más fuerte, pero sí sería nosotros somos ignorantes, necios, ¿verdad? Por amor a Cristo, más vosotros prudentes. Pero creo que de eso se trata ahí. Pero bueno, vamos al estudio porque espero en Dios concluirlo temprano. Sí, estoy bien. Dice el capítulo 5.
De cierto se oye aún, dice ahí, perdón, me lo moví. Es que me pongo tan nervioso porque sé que cualquier error que está saliendo al aire, ¿verdad? Está saliendo en vivo, se ve y me estoy enseñando a usar este programa, pero bueno. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, esta es una inmoralidad sexual. La fornicación es inmoralidad sexual en todos los aspectos, desde mirar pornografía, porque la palabra fornicación en realidad en su idioma original o en el hebreo es pornía, me parece, o no sé si en el griego, pero es pornía, y de esa palabra viene la palabra pornografía. Toda la inmoralidad sexual cae en realidad en la fornicación. Si las relaciones inmorales sexuales antes del matrimonio, aunque no estén casadas las personas, caen en esa situación. Pero aquí miren lo que declara, ¿no? Dice que que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba una persona ahí en la iglesia que tenía o estaba con la mujer de su padre. No era su madre, pero era una mujer que era de su padre. Y esta persona ahí en la iglesia estaba con la mujer de su papá. Sí, y ellos lo toleraban, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, se estaban haciendo los del ojo chiquito que no miraban, no le llamaban la atención y lo estaban permitiendo. Ahí lo aceptaban en la iglesia entre ellos y eso está bien peligroso, hermanos, porque el testimonio para los incrédulos, más que nada, se debe de considerar más más en serio, ¿no? A Henry, ay Dios mío, no me alcanzo a mirar, tengo las letras muy chiquitas. Manuel Díaz, bendiciones. A Henry, a Norbani, amén, bendiciones, gracias por acompañarnos. Sí, era una cosa en realidad muy seria lo que estaba pasando ahí, lo que estaban permitiendo. Sí, les dice, ¿no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, o sea, como si ya hubiera estado yo ahí, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es bien serio lo que está sucediendo ahí y miren también bien seria la declaración del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, o sea, reúnanse ustedes, ¿verdad? Y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, la tal persona sea entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Le está diciendo ahí que tal persona, ¿verdad? Básicamente que le venga una enfermedad en la carne por lo que está haciendo, en la carne, ¿verdad?
para que en realidad reflexione, se arrepienta y sea salvo, ¿no? En el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, o sea, no es buena que ustedes se jacten en eso. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Creo que en las traducciones estas diferentes, quizás use otra palabra. Diferente, jactancia. Jactancia, jactarse. Sí, dice acá esta traducción de Dios habla hoy. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos, ya conocen el dicho, un poco de levadura leuda toda la masa. En inglés dice, your glorying is not good. El gloriarse en eso no es bueno. ¿Sí? La jactancia es de que ellos estaban gloriando. Ellos se sentían orgullosos. Y les dice que no es bueno, ¿verdad? Esa jactancia que tienen. Sí. No es buena vuestra jactancia, o sea, no es buena esa manera de que se sienten orgullosos cuando están permitiendo esas cosas. Y dicen, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Cristo ya nos ha limpiado de pecado, pero la sangre de Cristo en ningún momento nos da en realidad licencia para seguir pecando, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 8, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. Sí. Ahí el apóstol Pablo les está reprendiendo, les está corrigiendo que no se deben de estar gloriando en esa situación, porque ellos se sentían orgullosos, se sentían que estaban bien cuando estaban permitiendo este pecado. ¿Se imaginan ahí entre ellos? Vengo en breve, perdón. ¿Se imaginan ahí entre la iglesia, entre ellos? Si esa situación llegó a los oídos de Pablo estando en otra ciudad, en otro lugar geográfico, él no estaba ahí en Corinto, y llegó a su conocimiento eso que estaba pasando ahí, y sabiendo que estas personas en realidad ahí lo tenían en la iglesia, ahí lo permitían, no hacían nada por corregirlo, por reprenderlo, por decirle que o te compones o te compones, ¿no? No hacían nada y todavía se gloriaban en el Señor, como si todo estuviera bien. Y esas cosas llegan a los oídos de Pablo y Pablo les llama la atención, ¿no? El por qué estaban permitiendo eso. Y es algo bien serio, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que pasen por ligera las cosas en las iglesias,
porque por eso es que hemos caído en tanta división, por eso es que la iglesia se ha ido dividiendo cada vez más y más y más y más, por aceptar cosas que el líder o los hermanos ya maduros o los ancianos de la iglesia, las personas que ya tienen más tiempo en la fe, abrazan y aceptan ciertas costumbres o tradiciones de hombres o tradiciones religiosas que la misma Biblia no las apoya, ¿no? Y persisto en lo mismo. Yo sé que me van a tomar como una persona que, no sé, quizás los que hablan lenguas me van a considerar como su enemigo, pero el don de lenguas en realidad está mal usado en las iglesias. En ningún momento la Biblia da testimonio de esas cosas, nada más que allá en el libro de los Hechos. Pero fíjense lo que declara ahí en el libro de los Hechos, que dicen, había más gente ahí que tenían otros idiomas, ¿sí? Porque habla que de árabes y cretenses y los, los judíos ahí presentes, tanto como, ¿verdad? Pero habla el punto es que habla de idiomas. Y habla, y que no son estos todos galileos, ¿verdad? Que en verdad, ¿cómo es? Dice que nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua. Y mencionó anteriormente ahí ese pasaje, incluso de las regiones de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas. Sí, es lo que aconteció ahí. Quizás tiene que ver algo de la providencia de Dios, la misericordia y la gracia de Dios extendida a todas las lenguas, ya que en el principio Dios hizo toda la división del idioma en el ser humano. Acuérdense en la Torre de Babel, ese es un acto histórico muy importante que creo que lo deberíamos de enlazar con ese pasaje ahí, con concerniente a las lenguas, ¿no? En realidad, cuando una persona, cuando aceptan esas cosas, esas diferencias, aunque no estén aunque no estén de acuerdo con la palabra de Dios, si hay contradicción en la palabra de Dios y de todos modos las aceptan en la iglesia porque el pastor así lo dice, porque el ministerio así las observa, tenemos que tener cuidado en realidad, porque en realidad la regla o la norma o el nivel, ¿verdad?, de nuestras doctrinas debe de ser siempre la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Fuera de, si hay una doctrina equivocada, si hay una doctrina que no la respalda, ¿verdad? La palabra de Dios no es de Dios, no la debemos de aceptar, no importa así la diga quien la diga, si alguna persona declara esas cosas que no son bíblicas, que no tienen en realidad fundamento en la palabra de Dios, la autoridad, la medida a considerar las doctrinas y todo lo que se predica en una iglesia, lo que observamos, lo que practicamos, debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, aguas, porque está peligroso el asunto. Es de lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En ese sentido. Si, por ejemplo, y digo del don de lenguas porque es notorio, es palpable en nuestros días, ¿no? Dice el apóstol Pablo que si alguien habla lenguas, a lo más 2 o 3 personas lo hagan en la iglesia. Pero uno a la vez, no los 3 juntos, no los 2 juntos, sino uno a la vez. Y de acuerdo a la luz de la palabra, no vemos esa verdad en la iglesia, no la vemos. Sí,
y lo hemos abrazado porque el líder, la denominación, así lo observan, así lo practican cuando contradice la palabra de Dios. En eso debemos de considerar, porque a final de cuentas, la palabra de Dios es como las leyes en realidad que Dios ha establecido. Y si violamos, infringimos una ley de esas, está peligroso. Es como sabiendo las leyes de tránsito y está un semáforo en rojo, ¿verdad? Y dice uno, mientras no venga carro, llévatela, pásale. Es lo mismo, ¿no? Hay una ley establecida y se debe de guardar, se debe de observar, porque si no, tarde o temprano vamos a recibir el mal. Y ese mal en el cuerpo de Cristo es la división. Mucha gente inconversa, mucha gente que no ha venido a Cristo, pero que hay allá afuera, porque yo era uno de ellos, mucha gente que no está en Cristo, pero que anhela en realidad entender el Evangelio, anhela tener la seguridad y el perdón de sus pecados en su vida, no viene a Cristo por todas esas divisiones. ¿Y todo por qué? Porque no guardamos o no observamos nuestras prácticas y nuestras doctrinas a la luz de la palabra de Dios, sino que las observamos y las ejercemos o las practicamos a la luz de la palabra del ministerio o de la denominación. Ahí está lo peligroso. Yo no tengo nada con las personas que supuestamente hablan lenguas, pero si son lenguas en realidad de Dios, lo demostrarían ellos con alguna declaración bien firmes, y la mera verdad reto a los hermanos que hablan en lenguas y las practican de esa manera. Les reto a que lo hagan públicamente y declaren que si ellos en realidad no hablan lenguas y solamente las fingen, ¿verdad? Que Dios les quite la vida para comprobar en verdad que esas son verdaderamente lenguas del Señor, que son lenguas espirituales, que es el don de lenguas, que es de la manera que el Espíritu Santo trabaja hoy en día. Lo reto a hacer esa declaración delante de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Yo puedo testificarles que esa no es la manera correcta que los apóstoles o el apóstol Pablo nos ha dejado en su palabra del don de lenguas en ese sentido, ¿sí? Así que por eso aquí, miren, les está exhortando en esa manera. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y en verdad. ¿Podrá alguien de los que hablan lenguas en realidad hacer esa declaración que ellos lo hacen de sinceridad y en verdad, que no hay mentira y que en verdad tienen o son ministrados? Perdón, creo que no lo puse. Sí, ¿podrá alguien en realidad que habla lenguas decir esto, verdad? Que son lenguas en realidad y son ministrados por el Espíritu de Dios en sinceridad y en verdad, que sí es de Dios ese movimiento y ese orden que ellos practican, y que juzgue Dios entre ellos y Dios, que si es mentira, que si solamente las fingen, que si las practican no sinceramente y hay engaño, hay falsedad, hay mentira en eso, que Dios les quite la vida. ¿Podrá alguien en realidad hacer una declaración así ante el Dios vivo? ¿Sí? ¿Habrá algún pastor que las practique, que pueda hacerlo públicamente o en su mismo templo y decir, verdad, esta es la manera que Dios ha establecido y el orden y el ministerio del Espíritu Santo conforme al don de lenguas? Así se deben de practicar, así son bíblicas, y si es mentira y hay falsedad y aquí no hablamos lenguas y solamente las fingimos, que Dios le quite la vida a la persona que las finja, que
use de engaño y que está haciendo una cosa que el Espíritu Santo en realidad no ministra de esa manera. ¿Habrá algún pastor que se anime a hacer una declaración así? Tengamos cuidado, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Cristo no nos justificó para seguir en esa vida de falsedad, de engaño, de mentira, vanagloriándonos. Porque al final de cuentas, los que hablan en lenguas y permiten todas estas cosas, quieren ser admirados por la gente. Quieren que miren que ellos sí han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Cuando en realidad el testimonio de que uno ha sido bautizado y tiene uno el Espíritu Santo es que nos trae la convicción de la maldad de nuestras vidas y de nuestro pecado. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Tremenda cosa, ¿no? Mira, hermanos borrachos. ¿Sí los habrá? Claro que sí los hay. Dejen, voy a refrescar la página aquí porque no me quiere. No se quiere refrescar. Le vamos a poner otro colorcito. Me encanta el azul. ¿Sí? Más bien les escribí que no se junten con ninguno que se llamándose hermano fuere fornicario. O sea, tuviera su vida o inmoralidad sexual, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Y sí que hay de esos en la iglesia. Sí los hay, hermanos. Y dice el apóstol Pablo que no os juntéis con él. ¿Por qué? Porque nuevamente no dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si permiten esas cosas en la iglesia, están diciendo que está bien, que puede uno tolerarlas, ¿verdad? Que Dios de todos es un Dios de amor, estamos por la gracia, mi hermano, Dios perdona, aguas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, ¿qué motivo tendría Pablo para estar juzgando al ratero, al ladrón, al adúltero, al borracho, que no ha venido a Cristo, que está en el mundo, está perdido en su vida de pecado, en su maldad? ¿Qué razón tiene estar juzgando a esas personas que están fuera? Y dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ustedes. En una situación, en un estudio bíblico que estuve apoyando un tiempo a un hermano en Montebello, había ahí una persona que robó así descaradamente. Y yo le reprendí, yo le hablé, yo le exhorté y le dije que eso no estaba bien. Ay. Sí, yo le reprendí, le dije que eso no estaba bien.
Le dije, oye, eso no está bien, y el testimonio, ¿qué hay de eso, no? Y, y él, agarraron muchos muebles no sé si en una mueblería, en varias, a crédito, y se propusieron irse a México y llevarse todos esos muebles sin pagarlos. También él estaba trabajando de mecánico en una compañía y compró una caja de herramientas, nada más la pura caja de herramientas, yo creo, era grandísima. Era una caja de herramienta enorme, que nada más la pura caja de herramientas yo creo que sí pasaba los 4,000 a 5,000 dólares, o si no es que más. Más aparte la llenó de herramientas y agarró todo eso a crédito. Y agarró, y bien así, yo le dije, oye, ¿sí qué vas a hacer con esa deuda que tienes? Tienes que pagar eso. Y me dice, ay, dice tú, dice, que ni te preocupes, dice, es como quitarle, es como si le robara una de esas, un dulce, ¿verdad? De los chocolates de los M&M's a la fábrica de chocolates, a la fábrica que hace los M&M's. Dice, estos producen millones y millones y millones de chocolates y yo nada más les voy a agarrar uno. ¿Y qué daño les voy a hacer con eso? Le digo, pero no importa la cantidad, lo que importa es que tú das testimonio que eres cristiano y esa vida no la debes de vivir así. Y estaba firme y se mantuvo firme en que lo iba a hacer y lo hizo. Y yo le llamé la atención, o sea, después se fueron para México, quisieron estar en contacto conmigo por medio del Facebook y cosas así. Y la mera verdad ya no acepté su solicitud de amistad ni nada. La mera verdad no. Que juzgue el Señor ahí si todavía lo hace. Ojalá y se arrepientan, ¿verdad? Ojalá y se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Pero esa vida en realidad no la debemos de vivir. Cristo no nos da licencia para seguir viviendo de esa manera. ¿Sí? En realidad no nos da. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó acá? Oh, sí. No nos da licencia de vivir de esa manera. ¿Dónde estamos? 39 minutos. Vamos a concluir aquí. Ay, tanto que hago. Sí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llama hermano y fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciencia, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y sí que hay personas así en la iglesia y también detrás de los púlpitos, es una realidad. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabras duras, ¿verdad? Vamos en el capítulo 6. Miren, vamos a ver el bosquejo. Aquí todavía Pablo está hablando de la corrección a la iglesia. Lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6 está corrigiendo las situaciones de la iglesia. En el capítulo 7, todo el capítulo 7 va a hablar con referencia al matrimonio. El capítulo 8, la libertad cristiana, del capítulo 8 hasta el capítulo 11, al principio del capítulo 11. Capítulo 8, 9 y 10 completos va a hablar de la libertad cristiana. Y después la vida de la iglesia en el capítulo 11 en adelante. Tenemos 16 capítulos en total y no vamos ni a la mitad. Ay, Señor, ayúdanos.
Vamos aquí en la corrección de la iglesia. Mañana empezamos con el otro capítulo y que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Hay peticiones de oración o no? Cerramos entonces. Vamos a cerrar aquí. Mañana continuamos con nuestro estudio en el capítulo 6 y que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, Josefa Reyes, a Henry Norbani, a Manuel Díaz, saludos desde San Pedro, California, ¿verdad? Un abrazo fuerte y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a perfeccionarnos en su gracia, o que la gracia de Dios, más bien la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas, porque la gracia de Dios, la palabra en su idioma original o la aplicación, la de donde dice por gracia sois salvos, esa palabra gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. La influencia divina de Dios en el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas? Vamos a orar y te concluimos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestras propias vidas antes de mirar la vida de nuestro hermano en Cristo. Ayúdanos a analizar nuestra vida, Señor. Ayúdame, Señor, a probarme, Señor, a mí mismo si en realidad estoy siguiendo, Señor, el Evangelio correctamente o si estoy abrazando doctrinas de engaño, de falsedad, doctrinas de mentira. Padre, ayúdame. Guárdame, Señor, a no caer en el error. Guárdame, Señor, de no caer, Señor, y ser parte de estas personas, de avaro, de borracho, Señor, o de fornicario, Padre, y testificando que te amo, testificando que he creído en el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, y seguir en esa vida de mentira, de pecado, de maldad. ¿Qué tiene que ver, Señor, las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene que ver lo sucio con lo limpio, Padre? Nada. ¿Qué tiene que ver, Señor, lo blanco con lo negro, Señor? ¿Qué tiene que ver, Señor, la vida de un pecador que ha sido justificado y santificado por la sangre de Cristo con una vida en realidad siguiendo en esa vida de pecado y de maldad, haciendo lo malo delante de tus ojos? Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Guárdame, Señor, de no caer en esa situación, Señor, que diciéndote, Señor, el día de mañana, Señor, Señor, y que me halle fuera de tu reino, que esté en la lista de aquellos que te van a decir, Señor, Señor, y que no entrarán en el reino de los cielos por tanta falsedad, por tanta mentira que hay en nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Ayúdanos. No permitas, Señor, que tu iglesia, aquellos que compraste con tu sangre, aquellos que redimiste, Señor, de esa vida de pecado y de muerte, sigan viviendo y deleitándose en esa vida de pecado y de muerte. Ayúdanos, Señor, santifica tu iglesia, límpiala, quita todo lo que sea mentira, quita todo lo que sea falsedad, quita todo lo que sea engaño, quita toda fornicación, todo adulterio. Oh Padre, cuánto necesitamos, Señor, que tú nos restaures, que tú nos sanes, bendito Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Padre Santo. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y si la doctrina, nuestras prácticas religiosas o nuestras prácticas denominacionales, Padre, van en contra de tu palabra, repréndenos con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos afirmemos, para que nos enderezcamos, Señor, para que verdaderamente seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Y no seamos tinieblas opacando tu luz, Padre. Ayúdanos, bendito Dios.
Ayúdanos, Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Teníamos petición de oración del hermano de Sofía, a Guadarrama, que están en Chihuahua. Su hermano Guillermo está delicado de salud. Y también voy a persistir orando por Mercedes, para que el Evangelio resplandezca en su vida y el Señor se haga una realidad en su vida. Y también por el consuelo, la paz y el consuelo para mi familia en México, de que estamos de luto, estamos tristes por la partida de mi madre. Ayer estaba mirando un video donde mi madre estaba cantando, estábamos en su cumpleaños celebrando y grabé varios videos y estaba mirando donde ella canta y se cargó mi corazón de tristeza de que pues ya no está con nosotros en esta vida, ¿verdad? Ya no está con nosotros, la miraba cantando y ella extrañando a su esposo, porque esa canción la cantaba con su esposo, con mi padre, también ya falleció. Y sentí la tristeza que sintió mi madre de estar cantando ese canto que le gustaba cantar juntamente con mi papá, y que su esposo ya no estaba. Y cuando comenzó ella a llorar, bueno, le ganó, ya no pudo cantarla y le ganó la tristeza, el sentimiento. Y sentí eso en mí, de mirar a mi madre y saber que ya no está, ya partió con el Señor. Y bueno, le pido al Señor eso, consuelo en nuestros corazones. Que yo sé en quien creyó mi madre, muchas veces le prediqué el Evangelio. Mi prima Mari y Cheta le predicaron ahí, le llevaban estudios bíblicos por varios años. Estuvieron compartiendo, yo creo que como por 3 años, estuvieron compartiendo con ella cada 8 días. Pero bueno, Padre bendito, gracias Señor. Venimos delante de ti nuevamente, Señor, por la preciosa sangre de Cristo. No porque nosotros, Señor, haya algún mérito, tenemos privilegios para venir delante de ti, pero por la sangre de Cristo, Señor, sabemos que podemos presentar nuestras oraciones, podemos presentar nuestras vidas delante de ti para buscar tu favor, tu socorro, tu consuelo, Padre. Te pedimos tu favor en la vida de Guillermo, Señor, el hermano de Sofía, Padre, que se encuentra poco delicado, Padre, que tú lo restaures, que lo levantes, Señor, pero sobre todo, Señor, que el Evangelio resplandezca en su vida, Padre, que el Evangelio resplandezca en su vida, que reconozca, Señor, que tú has dado perdón de pecados en Cristo para toda persona que se arrepienta de su maldad, que reconozca que te hemos fallado, que pecamos contra ti. Y ese perdón, Señor, es para toda persona que se arrepienta de sus pecados y te pida perdón y descanse en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Ese perdón no está ahí disponible para las personas religiosas o denominacionales o que practican costumbres religiosas. Ese perdón está disponible, Señor, para aquel que se declara culpable delante de ti y te pide perdón, aquel que reconoce la maldad de su vida y te dice, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y peco contra ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que el Evangelio sea una realidad en la vida de Guillermo, de la misma manera en la vida de Mercedes, Señor, que tu iglesia, Señor, vaya y toque su puerta ahí en su casa, en su hogar, y tú, Señor, la traigas, Señor, a la luz del Evangelio, que quites, Señor, toda incredulidad de su vida, que quites todo estorbo del enemigo para que resplandezca en verdad el Evangelio de Jesucristo en su vida, de ella, de su compañero, de su pareja y de toda esa casa donde ella vive allá en Málaga, España. Padre, sé con ella, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, Padre. Lo declaramos así, que el poder de tu Espíritu Santo va y los convicta, los convence de que el Evangelio de Jesucristo es una verdad y no una religión.
y no una denominación, Padre. Sé con ellos. Te pido, Señor, por el consuelo sobre mi familia, sobre mis hermanas, mi hermano, Señor, mis sobrinos, sobrinas en México, Padre. Que nos ayudes, Señor, a estar en paz, en armonía, Padre, y que consueles nuestros corazones, Padre, como lo has hecho. Sabemos, Señor, que mi madre no puede volver para con nosotros, Señor, pero nosotros tarde o temprano vamos a ir para donde ella está, delante de tu presencia. La muerte, Señor, siempre va a ser una realidad mientras no vengas, mientras no la quites para siempre de este mundo. Tarde o temprano, Señor, la muerte va a venir a nuestras vidas. Pero gloria a ti, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que descansamos en esa esperanza gloriosa, que en Cristo nos has perdonado, que en Cristo tenemos vida eterna, que en Cristo tenemos la seguridad de que un día nos levantarás del sepulcro y veremos tu rostro cara a cara, bendito Dios. Y todo por tu gracia, tu misericordia y por la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada para redimirnos del imperio de la muerte. Gracias, porque esa esperanza en realidad no tiene lugar para denominación, no tiene lugar para religión. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a vivir en esa esperanza, que nos gocemos en esa salvación tan gloriosa que tenemos en Cristo, Padre, todos los días de nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones, Dios les bendiga. Dios mío, siempre sí me fui de 50 minutos. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes su servidor, el hermano Inos, del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.